Era una de esas noches de tormenta que parecían no tener fin. El viento golpeaba las ventanas con furia, mientras la lluvia caía como balas sobre el tejado de zinc. En una pequeña cabaña al borde del bosque, el viejo Mateo se acurrucaba junto a la chimenea, sintiendo cómo el frío se colaba por cada rendija de las paredes de madera. Había vivido allí durante más de 30 años, desde que decidió alejarse del bullicio de la ciudad después de jubilarse. Su esposa había fallecido hace una década, y desde entonces, la soledad se había convertido en su única compañía. Los vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros de distancia, y en noches como esta se sentía completamente aislado del mundo. El fuego crepitaba débilmente mientras Mateo removía las brasas con un atizador oxidado. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la edad que ya comenzaba a pesarle. A sus 75 años, cada movimiento le costaba más esfuerzo que el anterior. De repente, el silencio se quebró por un sonido que no esperaba. Golpes desesperados en la puerta principal. Los golpes resonaron por toda la cabaña como ecos fantasmales. Mateo se sobresaltó, derramando un poco del té caliente que sostenía entre sus manos. ¿Quién podría estar afuera en una noche como esta? En todos sus años viviendo en aquel lugar remoto, nunca había recibido visitas tan tarde, y mucho menos durante una tormenta. Se quedó inmóvil por unos segundos, esperando que tal vez hubiera sido solo su imaginación, pero los golpes volvieron, esta vez más urgentes. Se levantó lentamente de su sillón, apoyándose en su bastón de madera tallada. Cada paso hacia la puerta se sentía como una eternidad. Al llegar, puso su oído contra la madera fría y preguntó con voz temblorosa: ¿quién está ahí? Del otro lado no llegó respuesta, solo el sonido del viento y la lluvia. Los golpes continuaron, ahora acompañados de lo que parecía ser la voz de alguien pidiendo ayuda, aunque las palabras se perdían entre el rugido de la tormenta. Mateo dudó por un momento. Su mente le decía que fuera cauteloso, que no abriera la puerta a un extraño en mitad de la noche. Pero su corazón, ese corazón que había vivido tanto y había aprendido el valor de la compasión, le gritaba que alguien necesitaba ayuda. Finalmente, giró la manija y abrió la puerta con cuidado. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una joven de no más de 25 años estaba parada bajo la lluvia torrencial, completamente empapada y tiritando de frío. Su ropa de ciudad, unos jeans ajustados y una chaqueta ligera, estaba completamente inadecuada para el clima. Sus labios estaban azules por el frío y su cabello castaño se pegaba a su rostro pálido. En sus ojos, Mateo pudo ver una mezcla de desesperación y alivio al verlo aparecer en la entrada. «Por favor», murmuró la chica con voz quebrada. «Mi auto se descompuso en la carretera. No hay señal de teléfono y llevo caminando horas. Podría quedarme aquí hasta que amanezca». Mateo la observó detenidamente. Todo en ella gritaba que era una chica de ciudad perdida en territorio desconocido. Sus zapatos de tacón bajo estaban llenos de barro y llevaba una pequeña mochila que parecía contener apenas lo básico. «¿De dónde vienes, muchacha?», preguntó Mateo, sin moverse de la entrada. «De Buenos Aires», respondió ella, temblando violentamente. «Estaba manejando hacia Bariloche para unas vacaciones, pero tomé un desvío equivocado y luego mi auto simplemente se detuvo. He estado caminando por horas». La historia sonaba creíble. Era común que los turistas de la capital se perdieran en esas rutas rurales, especialmente durante la temporada de vacaciones. Y con una tormenta como esta, era fácil imaginar cómo alguien podría encontrarse en una situación desesperada. Mateo sintió una punzada de compasión. Recordó las veces en su juventud cuando él mismo había dependido de la bondad de extraños durante sus viajes. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado y le hizo una seña para que entrara. «Gracias», susurró la chica, y prácticamente se desplomó al cruzar el umbral. Una vez adentro, Mateo pudo verla mejor. Era hermosa, pero había algo en sus ojos que sugería que cargaba con más peso del que debería alguien de su edad. No era solo el cansancio físico de su terrible noche. Había una tristeza profunda que parecía haberse instalado en su alma. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo mientras cerraba la puerta tras ella. «Sofía», respondió, frotándose los brazos para generar calor. «Bueno, Sofía, soy Mateo. Vamos a conseguirte algo de ropa seca antes de que te enfermes».
Fue a su habitación y regresó con una de las camisas de franela de su difunta esposa y unos pantalones deportivos que le quedaban grandes, pero al menos estarían secos. «Puedes cambiarte en el baño», le dijo, señalando una puerta pequeña al fondo del pasillo. Mientras Sofía se cambiaba, Mateo preparó más té caliente y puso una manta adicional cerca del fuego. No podía evitar sentirse nervioso. Hacía tanto tiempo que no tenía compañía humana en su hogar que casi había olvidado cómo comportarse. Cuando Sofía regresó, lucía mucho mejor. La ropa le quedaba grande, pero al menos ya no estaba tiritando. Se acercó tímidamente al fuego y extendió sus manos hacia las llamas. «Muchas gracias, señor Mateo», dijo suavemente. «No sé qué habría hecho si no hubiera encontrado su casa». «¿Y tu familia? ¿No te están esperando en Bariloche?», preguntó Mateo, ofreciéndole una taza de té humeante. Sofía tomó la taza entre sus manos y bajó la mirada. «No, en realidad estaba viajando sola. Necesitaba alejarme por un tiempo». Había algo en la forma en que dijo esas palabras que le hizo saber a Mateo que había una historia más profunda detrás de su viaje, pero decidió no presionar. Si ella quería compartir, lo haría cuando se sintiera lista. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el sonido de la lluvia que comenzaba a calmarse gradualmente. El fuego creaba sombras danzantes en las paredes de la cabaña, y por primera vez en meses, Mateo no se sentía completamente solo. «¿Vives solo aquí?», preguntó Sofía eventualmente. «Sí», respondió Mateo. «Mi esposa murió hace 10 años. Tuvimos hijos, pero bueno, la vida nos llevó por caminos diferentes». «¿No los ve nunca?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. Mateo guardó silencio por un momento, removiendo su té lentamente. «Tengo una hija, Clara. Vive en España con su familia. Nos escribimos por email de vez en cuando, pero ya sabes cómo es, la distancia hace que todo sea más difícil. Y no tiene otros hijos». La pregunta tocó una fibra sensible. Mateo sintió una opresión en el pecho. «Tuve un hijo también, Sebastián. Pero perdimos el contacto hace muchos años». «¿Qué pasó?», preguntó Sofía suavemente. Mateo suspiró profundamente. Era extraño estar contándole cosas tan personales a una completa desconocida, pero algo en la presencia de Sofía lo hacía sentir cómodo para abrirse. «Sebastián era muy diferente a mí. Artístico, soñador, quería ser músico. Y yo tenía ideas muy tradicionales sobre lo que debería hacer con su vida. Tuvimos muchas discusiones sobre su futuro. La última fue terrible. Le dije cosas de las que me arrepiento hasta el día de hoy». «¿Cuándo fue eso?». «Hace 15 años. Se fue de casa después de esa pelea y nunca volvió. Al principio pensé que regresaría cuando se le pasara el enojo, pero los años fueron pasando y nunca supe nada de él». Sofía asintió comprensivamente. «Los malentendidos familiares pueden ser muy dolorosos». «¿Y tú?», preguntó Mateo. «Por eso estabas viajando sola. También tienes problemas familiares». Sofía se quedó callada por un largo rato. Mateo ya pensaba que no iba a responder cuando finalmente habló. Algo así: «Mi padre y yo no nos hablamos desde hace un tiempo». «¿Qué pasó?». «Él tenía expectativas sobre mi carrera, mi vida. Yo quería tomar mis propias decisiones y él no lo entendía. Tuvimos una pelea terrible y decidí irme a vivir sola. Pero las cosas no salieron como esperaba». «¿En qué sentido?». «Perdí mi trabajo hace 3 meses. He estado viviendo de mis ahorros, pero ya casi no me queda nada. No tengo el coraje de volver a casa y admitir que tal vez mi padre tenía razón». Mateo sintió una conexión inmediata con la historia de Sofía. Era como si estuviera viendo un reflejo de su propia situación, pero desde la perspectiva del hijo que se había ido. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó impulsivamente. «Sebastián», respondió Sofía, y luego agregó con una sonrisa triste: «Sebastián Morales». El mundo de Mateo se detuvo por completo. La taza de té se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el suelo de madera. Sofía se sobresaltó por el ruido. «¿Estás bien?», preguntó, preocupada. Mateo la miró fijamente, su mente corriendo a toda velocidad. «¿Dijiste Sebastián Morales?». «Sí», respondió Sofía, confundida por la reacción de Mateo. «¿Por qué? Tu padre tiene 42 años. Es músico». Sofía se puso pálida. «Sí, ¿cómo sabes eso?». Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho.
Porque yo soy Mateo Morales. Tu padre es mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró. Mi abuelo murió cuando papá era joven. No, dijo Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Eso debe ser lo que él les dijo. Pero estoy vivo. He estado aquí todo este tiempo, esperando. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambos. Sofía se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Dios mío, susurró. Tú eres mi abuelo. Si estás siguiendo esta historia y querés saber cómo continúa, dale me gusta al video para que sepamos que te está gustando. Mateo se levantó lentamente de su silla y se acercó a ella. Con manos temblorosas, tomó el rostro de Sofía entre sus palmas. Eres igual a tu abuela cuando era joven, dijo con voz ahogada. Mismo cabello, mismos ojos. Debería haberme dado cuenta antes. Sofía se dejó caer en sus brazos, llorando como no había llorado en años. Mateo la abrazó fuertemente, sintiendo como si un pedazo de su corazón, que había estado perdido durante 15 años, finalmente hubiera regresado a casa. No puedo creerlo, sollozaba Sofía. Durante todos estos años pensé que no tenía abuelos. Papá me dijo que habían muerto antes de que yo naciera. ¿Cómo está él?, preguntó Mateo, separándose ligeramente para poder mirar a su nieta a los ojos. Está bien. Tiene su propia escuela de música ahora. Se casó con mamá hace 26 años. Yo soy su única hija. ¿Es feliz? Sofía asintió. Creo que sí. Pero a veces lo veo triste, especialmente cuando escucha ciertas canciones o ve fotos viejas. Mamá me contó una vez que había tenido problemas con su padre, pero nunca quiso hablar del tema. Mateo sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio de saber que su hijo había logrado construir una vida exitosa y feliz, pero dolor por haberse perdido todos esos años de su vida. ¿Y tú? ¿Cómo terminaste aquí, en medio de la nada, justo en mi puerta? Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Honestamente no lo sé. Después de perder mi trabajo, decidí hacer este viaje para pensar en qué hacer con mi vida. Tomé varios desvíos para explorar rutas secundarias. Y cuando se descompuso el auto, simplemente caminé hasta encontrar tu casa. ¿Crees en el destino?, preguntó Mateo. Hasta esta noche no estaba segura. Pero ahora no sé cómo llamar a esto sino destino. Pasaron el resto de la noche hablando. Sofía le contó a Mateo todo sobre su vida, sus estudios universitarios, sus trabajos anteriores, sus sueños y sus miedos. Mateo le habló sobre su juventud, sobre su esposa, sobre los primeros años de Sebastián y sobre el dolor que había cargado todos estos años. Cuando comenzó a amanecer, ambos se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre en el transcurso de una sola noche. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sofía. Mateo tomó sus manos entre las suyas. Primero, vamos a arreglar tu auto. Tengo herramientas y algo de conocimiento sobre mecánica. Segundo, vas a llamar a tu padre. No sé si puedo, dijo Sofía nerviosa. Estamos peleados. Y además, ¿cómo le explico que encontré al abuelo que creía muerto? Juntos, dijo Mateo firmemente. Le vamos a explicar juntos. Esa tarde, después de conseguir que el auto de Sofía funcionara nuevamente, resultó ser solo una manguera suelta. Se dirigieron al pueblo más cercano donde había señal de teléfono. Sofía marcó el número de su padre con manos temblorosas mientras Mateo esperaba a su lado. «Papá», dijo Sofía cuando escuchó la voz familiar del otro lado de la línea. «Soy yo, Sofía. Estoy bien, pero necesito que te sientes porque tengo algo increíble que contarte». La conversación duró más de una hora. Hubo lágrimas, sorpresa, incredulidad y finalmente, aceptación. Sebastián no podía creer que su padre estuviera vivo, y mucho menos que su propia hija lo hubiera encontrado por casualidad. Al final, quedaron de encontrarse al día siguiente en la ciudad más cercana. Sebastián tomaría el primer vuelo desde Buenos Aires. La reunión fue emotiva, más allá de las palabras. Cuando Sebastián vio a su padre esperándolo en el aeropuerto, ambos rompieron a llorar antes de poder decir una sola palabra. El abrazo que se dieron duró varios minutos, y ninguno de los dos quería soltarlo. «Perdóname, papá», fueron las primeras palabras de Sebastián. «No, hijo mío, perdóname tú a mí», respondió Mateo.
Durante los días que siguieron, tanto padre como hijo se dieron cuenta de cuánto habían cambiado. Mateo ya no era el hombre rígido y tradicional que había sido 15 años atrás. Los años de soledad y reflexión lo habían suavizado, lo habían hecho más sabio y comprensivo. Sebastián, por su parte, había madurado. Ya no era el joven rebelde y testarudo de antes. Había encontrado su lugar en el mundo y había aprendido el valor de la familia. ¿Por qué le dijiste a Sofía que yo había muerto?, preguntó Mateo una tarde, mientras caminaban por el bosque cerca de la cabaña. Porque en cierto sentido, sentía que habías muerto, respondió Sebastián honestamente. El padre que yo recordaba era alguien con quien no podía conectar, alguien que no me entendía. Era más fácil decir que habías muerto que explicar que nos habíamos alejado por el orgullo. Y ahora veo que ambos éramos testarudos. Pero también veo que el tiempo nos ha dado sabiduría. Creo que ahora sí podemos ser padre e hijo de verdad. Mateo asintió, sintiendo un peso enorme que se quitaba de sus hombros. Durante esa semana, Sebastián decidió tomarse un descanso de su escuela de música para pasar tiempo con su padre. Sofía también se quedó, y por primera vez en sus 25 años, experimentó lo que era tener una familia completa. Una noche, mientras los tres se sentaban alrededor del fuego, como habían hecho Mateo y Sofía esa primera noche mágica, Sebastián tomó su guitarra y comenzó a tocar. Las melodías llenaron la cabaña con una calidez que Mateo no había sentido en décadas. Esta canción la escribí hace 10 años, dijo Sebastián. Se llama Caminos de vuelta a casa. Siempre pensé que hablaba sobre mi búsqueda artística, pero creo que en realidad hablaba sobre esto, sobre encontrar el camino de regreso a la familia. Mientras escuchaba la hermosa música de su hijo, Mateo se dio cuenta de que había estado equivocado todos esos años. Sebastián no había sido un fracaso por seguir sus sueños artísticos. Había sido valiente, y esa valentía había creado belleza en el mundo. Al final de la semana, cuando llegó el momento de que Sebastián regresara a Buenos Aires para retomar sus responsabilidades, la despedida fue muy diferente a la de 15 años atrás. Esta vez fue con la promesa de mantener el contacto, de visitarse regularmente y de nunca más dejar que el orgullo se interpusiera entre ellos. Sofía decidió quedarse unas semanas más con su abuelo. Había encontrado en esa cabaña perdida en el bosque algo que no sabía que necesitaba: raíces, historia familiar y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. Abuelo, le dijo una mañana mientras desayunaban, he estado pensando, ¿te parece si me quedo aquí un poco más? Puedo trabajar desde la computadora, hacer algunos proyectos freelance y tal vez podríamos arreglar esta cabaña juntos. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad te gustaría hacer eso? Me encantaría. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas bien y de que no te sientes solo durante las tormentas. Y así fue como una noche tormentosa, que comenzó con una puerta golpeada por una extraña, terminó cambiando la vida de 3 personas para siempre. Mateo recuperó a su familia, Sebastián recuperó a su padre, y Sofía encontró las raíces que no sabía que estaba buscando. Meses después, la cabaña se había transformado. Con la ayuda de Sebastián durante sus visitas y el trabajo constante de Sofía, se había convertido en un hogar cálido y acogedor. Tenía nuevas ventanas, un techo reparado, y lo más importante, estaba llena de vida y amor. Una tarde, mientras Mateo y Sofía trabajaban en el jardín que habían plantado juntos, ella se detuvo y lo miró. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dijo. ¿Qué? Que esa noche yo no estaba realmente perdida. Quiero decir, sí, mi auto se había descompuesto, pero no había tomado un desvío equivocado. Había visto un cartel que decía Morales en un buzón del camino y sentí curiosidad. Decidí explorar, pensando que tal vez era una coincidencia del apellido. Mateo la miró sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Es como si algo me hubiera guiado hasta aquí, como si el universo supiera que todos necesitábamos encontrarnos. Esa noche, como se había vuelto costumbre, cenaron juntos frente al fuego. Pero esta vez, Sebastián estaba con ellos también, habiendo llegado para una visita sorpresa. La cabaña estaba llena de risas, música y el tipo de conversaciones que solo pueden tener las familias que han superado las dificultades juntas. Antes de irse a dormir,
Mateo miró a su hijo y a su nieta y se sintió profundamente agradecido. No solo habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, sino que habían creado algo aún mejor, una familia más fuerte y unida de lo que nunca había sido antes. Si llegaste hasta acá y querés seguir viendo historias que te emocionen, suscríbete al canal que tenemos muchas más para compartir. Queridos amigos, prepárense para conocer una historia que los va a emocionar hasta las lágrimas. Es el relato extraordinario de Mateo, un niño de 12 años que lo perdió todo, y de Elena, una abuela que arriesgó su propia estabilidad para salvar a su nieto del abandono. Esta no es solo una historia sobre segundas oportunidades, es sobre el poder transformador del amor incondicional y sobre cómo las personas más inesperadas pueden convertirse en nuestros verdaderos héroes. Pero lo que van a descubrir al final los va a sorprender completamente, porque un acto de amor que parecía perdido regresó de la forma más hermosa e inesperada. Quédense hasta el final, porque el giro que toma esta historia es algo que jamás van a olvidar. Y si esta historia los conmueve, apóyenos con un like y suscríbanse al canal para más relatos que llegarán directo a su corazón. En el pequeño pueblo de San Rafael, donde todo el mundo se conoce y los secretos son difíciles de guardar, vivía un niño de 12 años llamado Mateo. Su historia comenzó como la de tantos otros niños, con sueños, risas y la inocencia propia de la infancia, pero la vida tenía otros planes para él. Su madre, Carmen, había sido una vez una mujer llena de vida y esperanzas. Trabajaba en la panadería del pueblo y todos la recordaban por su sonrisa contagiosa y su manera cariñosa de tratar a los clientes. Pero las drogas llegaron a su vida como un huracán silencioso, destruyendo todo a su paso. Lo que comenzó como una forma de escapar de sus problemas se convirtió en la razón principal de todos ellos. El padre de Mateo nunca estuvo presente. Era apenas un nombre en un papel, un fantasma que había dejado solo promesas vacías y una madre soltera luchando contra sus propios demonios. Durante meses, Mateo había sido testigo silencioso del deterioro de su madre. La veía llegar a casa a horas extrañas, con los ojos perdidos y las manos temblorosas. Había aprendido a prepararse su propia comida con lo poco que encontraba en el refrigerador, a lavarse la ropa en la pequeña pila del patio y a mentir en la escuela cuando le preguntaban por qué llegaba tarde o por qué su uniforme no estaba impecable. Los vecinos comenzaron a susurrar. En un pueblo pequeño es imposible esconder la realidad por mucho tiempo. Algunos mostraban compasión, otros solo curiosidad morbosa, pero Mateo había desarrollado una coraza de orgullo que lo protegía de las miradas de lástima y los comentarios susurrados. La mañana que cambió, todo comenzó como cualquier otra. Mateo se despertó solo en la casa, como había sucedido tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Carmen había dejado una nota arrugada sobre la mesa de la cocina, escrita con letra temblorosa. «Perdóname, mi amor. No puedo ser la madre que necesitas. Cuídate mucho». Mateo leyó esas palabras una y otra vez, como si al repetir la lectura pudiera cambiar su significado. Su mundo, que ya era frágil, se desmoronó completamente en ese momento. A los 12 años, se encontraba completamente solo, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Durante 3 días, Mateo vivió en un limbo extraño. Iba a la escuela como si nada hubiera pasado, regresaba a casa vacía y sobrevivía con lo poco que quedaba en las alacenas: una lata de atún, algunos paquetes de galletas saladas, un poco de arroz. Por las noches se acostaba en su cama y miraba el techo, preguntándose si su madre regresaría o si esa soledad sería su nueva realidad para siempre. Fue doña Esperanza, la vecina de al lado, quien finalmente decidió actuar. Era una mujer mayor, de esas que saben cuando algo no está bien sin necesidad de preguntar. Había notado que las luces de la casa permanecían encendidas toda la noche, que no había movimiento normal durante el día y que Mateo parecía más delgado y silencioso de lo usual. El cuarto día, doña Esperanza tocó la puerta con determinación. Cuando Mateo abrió, ella no necesitó explicaciones. La palidez del niño, sus ojos hundidos y la casa sumida en un silencio antinatural le dijeron todo lo que necesitaba saber. «¿Dónde está tu mamá, mi niño?», le preguntó con voz suave pero firme. Mateo, que había mantenido su secreto durante días, finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido salieron como un torrente y entre sollozos le contó toda la verdad.
Esa misma tarde, doña Esperanza hizo una llamada que cambiaría la vida de Mateo para siempre. Llamó a Elena, la madre del padre ausente de Mateo, una mujer de 68 años que vivía al otro extremo del pueblo y que había estado alejada de la situación familiar debido a los conflictos pasados con Carmen. Elena recibió la llamada mientras preparaba la cena en su modesta cocina. Cuando doña Esperanza le contó la situación, sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No había visto a Mateo en más de 2 años, pero la sangre llama a la sangre y su instinto maternal se activó inmediatamente. «Voy para allá ahora mismo», fue todo lo que dijo antes de colgar el teléfono. Elena llegó a la casa de Carmen cuando el sol comenzaba a ocultarse. Encontró la puerta entreabierta y a Mateo sentado en el piso de la cocina, tratando de abrir una lata de frijoles vencidos con un cuchillo de mesa. La imagen le partió el corazón en 1000 pedazos. «Abuela», susurró Mateo cuando la vio entrar, y en esa única palabra había tanto dolor, tanta soledad, tanta necesidad de amor, que Elena tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Se acercó lentamente, se arrodilló junto a él y lo abrazó con una fuerza que contenía años de amor reprimido, de oportunidades perdidas, de tiempo que no podían recuperar, pero que sí podían aprovechar desde ese momento. «Mi niño hermoso», le susurró al oído mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nunca más vas a estar solo, nunca más». La casa de Elena era un mundo completamente diferente al que Mateo había conocido. Era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de colores cálidos, cortinas hechas a mano y el aroma constante de comida casera flotando en el aire. Tenía 2 habitaciones, una sala modesta con un sillón desgastado pero cómodo, una cocina que siempre estaba llena de vida y un pequeño patio trasero donde Elena cultivaba tomates, cilantro y hierbabuena. Elena había vivido sola durante 10 años. Desde que enviudó, había desarrollado rutinas simples y ordenadas que le daban estructura a su vida solitaria. Pero la llegada de Mateo cambió todo eso, y ella estaba más que dispuesta a adaptarse. La primera noche, Elena preparó una cena abundante: sopa de verduras, arroz con frijoles, tortillas calientes y agua de horchata. Mateo comió como si fuera la primera comida real que probaba en semanas, lo cual probablemente era cierto. «Come despacio, mi amor», le decía Elena con ternura. «La comida no se va a acabar. Aquí siempre va a haber comida en la mesa». Después de cenar, Elena le mostró su nueva habitación. Era pequeña, pero tenía todo lo que un niño podía necesitar. Una cama individual con sábanas limpias y una colcha tejida a mano, un escritorio pequeño para hacer tareas y una ventana que daba al patio trasero. ¿Es mía?», preguntó Mateo con incredulidad, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. «Es tuya», confirmó Elena, «y esta es tu casa ahora. No tienes que preguntar permiso para nada, no tienes que tener miedo de nada. Aquí estás seguro». La adaptación no fue inmediata. Mateo había aprendido a ser autosuficiente por necesidad, y al principio le costaba trabajo aceptar que alguien cuidara de él. Se despertaba muy temprano, antes que Elena, y trataba de preparar su propio desayuno para no ser una molestia. Se ofrecía constantemente a ayudar con todo, como si tuviera que ganarse su lugar en esa casa. Elena entendía perfectamente lo que estaba pasando. Había criado a su propio hijo, había visto cómo los niños que han sufrido abandono desarrollan mecanismos de supervivencia que son difíciles de desarmar. Así que con paciencia infinita, día tras día, le demostraba a Mateo que su amor no tenía condiciones, que no tenía que hacer nada especial para merecerlo. Elena se ganaba la vida como costurera. Tenía una máquina de coser Singer antigua, herencia de su madre, que funcionaba perfectamente a pesar de sus muchos años de uso. Desde su casa, ofrecía servicios de costura y bordado, arreglaba ropa, hacía uniformes escolares, confeccionaba vestidos para ocasiones especiales y bordaba manteles y servilletas por encargo. Sus ingresos eran modestos pero constantes. Los clientes la buscaban porque sabían que su trabajo era de calidad, que cumplía con los tiempos acordados y que sus precios eran justos. Pero ahora, con Mateo en casa, tenía que estirar cada peso para cubrir gastos adicionales. Más comida, útiles escolares, ropa y todos los pequeños gastos que implica cuidar a un niño de 12 años. Elena nunca se quejó, pero Mateo era observador y se daba cuenta de que su abuela trabajaba hasta muy tarde, que rechazaba pequeños lujos para sí misma,
y que calculaba cuidadosamente cada compra en el mercado. Una tarde, mientras Elena trabajaba en un vestido particularmente elaborado para una quinceañera, Mateo se acercó tímidamente y le dijo: «Abuela, ¿puedo ayudarte en algo?». Elena levantó la vista de su trabajo, observó los ojos ansiosos de su nieto y sonrió con ternura. «¿Sabes qué, mi amor? Me vendrían muy bien tus ojos jóvenes para enhebrar agujas y separar botones por colores y tamaños». Lo que comenzó como una forma simple de mantener a Mateo ocupado, se convirtió en algo mucho más significativo. El niño mostró una habilidad natural para el trabajo detallado. Sus dedos, acostumbrados a cuidarse solo y a resolver problemas prácticos, eran ágiles y precisos. Su ojo para los colores y los patrones era sorprendentemente bueno. La costura, le explicaba Elena mientras le enseñaba a hacer puntadas básicas, es como construir una casa. Necesitas buenos cimientos, paciencia para hacer cada paso correctamente y mucho amor en cada detalle. Si te apuras, se nota. Si lo haces con cariño, el resultado es hermoso y duradero. Mateo absorbía cada enseñanza con una sed de conocimiento que sorprendía a Elena. No solo aprendía las técnicas, sino que también entendía la filosofía detrás del trabajo artesanal, la importancia de la calidad sobre la cantidad, el valor de la paciencia, la satisfacción de crear algo hermoso con las propias manos. En pocos meses, Mateo ya era capaz de hacer costuras básicas, enhebrar agujas con facilidad y hasta había comenzado a aprender bordado simple. Elena estaba asombrada de ver cómo su nieto no solo había encontrado algo que le gustaba hacer, sino que además tenía un talento genuino para ello. El cambio en Mateo no solo era evidente en casa, sino también en la escuela. Sus maestros notaron inmediatamente la diferencia. El niño que antes llegaba con hambre, cansado y a menudo distraído, ahora participaba activamente en clase, tenía energía para jugar con sus compañeros y sus calificaciones habían mejorado notablemente. La directora de la escuela, la señora Patricia, decidió hacer una visita domiciliaria para conocer a la persona responsable de esta transformación tan positiva. Cuando llegó a la casa de Elena, encontró una escena que la conmovió profundamente. Abuela y nieto trabajando juntos en perfecta armonía. Ella cosiendo un vestido elegante y él, cuidadosamente, colocando lentejuelas, siguiendo un patrón que habían diseñado juntos. «Señora Elena», le dijo la directora, «no sé cómo lo hizo, pero Mateo es irreconocible. Es uno de nuestros mejores estudiantes ahora, pero más que eso, se nota que es un niño feliz, seguro de sí mismo». Elena sonrió con ese orgullo silencioso que sienten las abuelas cuando alguien reconoce las virtudes de sus nietos. «Solo le di lo que todo niño merece», respondió con sencillez: «amor incondicional, un hogar estable y la confianza de que puede lograr todo lo que se proponga». La relación entre Elena y Mateo siguió fortaleciéndose día tras día. Habían desarrollado rutinas que eran sagradas para ambos: desayunar juntos todas las mañanas mientras planeaban las actividades del día, trabajar en el taller por las tardes, después de que Mateo terminara sus tareas escolares, cuidar juntos el pequeño jardín los fines de semana y conversar cada noche antes de dormir sobre los eventos del día, los sueños para el futuro y la gratitud que sentían el uno por el otro. Con el paso de los meses, el talento de Mateo se hizo evidente para todos los clientes de Elena. El niño no solo ayudaba con tareas básicas, sino que había comenzado a ofrecer ideas creativas, a sugerir combinaciones de colores y hasta a diseñar pequeños detalles que hacían que cada pieza fuera única. Una clienta, doña Mercedes, quedó tan impresionada con un bordado que Mateo había hecho en su blusa que le preguntó a Elena si podía encargarle trabajos directamente al niño. «¿Te imaginas?», le dijo Elena a Mateo esa noche. «Doña Mercedes quiere que le hagas un bordado especial para el mantel de su comedor. Dice que nunca había visto un trabajo tan delicado y hermoso». Mateo se sonrojó de orgullo, pero también sintió la responsabilidad que implicaba que alguien confiara en su trabajo de esa manera. Durante una semana completa, se dedicó a crear un bordado floral que incluía rosas, girasoles y enredaderas, todo trabajado con hilos de colores vibrantes que había seleccionado cuidadosamente. Cuando doña Mercedes vio el resultado terminado, no podía creer que hubiera sido hecho por un niño de 13 años. «Esto no es solo bordado», les dijo emocionada. «Esto es
arte puro. Mateo tiene un don que debe ser cultivado. Esa noche, Elena le hizo una propuesta a Mateo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué te parece? Si hacemos esto oficial, podríamos poner un letrero en el frente de la casa y crear nuestro propio negocio. Elena y Mateo, costura y bordados artesanales. ¿Te animás a esta aventura conmigo? Los ojos de Mateo se iluminaron con una emoción que Elena no había visto antes. No era solo entusiasmo, era la comprensión de que había encontrado su vocación, su lugar en el mundo, y que lo había encontrado junto a la persona que más amaba. Al día siguiente, con sus ahorros combinados, compraron materiales para hacer un letrero hermoso, pintado a mano con colores alegres, que colgaron en el frente de la casa. El negocio oficial de Elena y Mateo había nacido. Lo que comenzó como un proyecto familiar pronto se convirtió en algo mucho más grande. La calidad excepcional de su trabajo, combinada con la creatividad fresca que Mateo aportaba y la experiencia sólida de Elena, creó una reputación que se extendió más allá del pueblo. Clientes de pueblos vecinos comenzaron a llegar, atraídos por las recomendaciones de boca en boca. Cada trabajo que entregaban era una obra de arte, y cada cliente satisfecho se convertía en un embajador de su talento. Mateo había desarrollado un estilo propio que combinaba técnicas tradicionales con toques modernos. Sus bordados tenían una vitalidad y una originalidad que sorprendían a todos. Elena estaba asombrada de ver cómo su nieto, que apenas un año atrás había llegado a su casa como un niño abandonado y asustado, ahora manejaba clientes con la confianza de un artesano experimentado. Un día llegó una oportunidad que ninguno de los dos había imaginado. Una boutique exclusiva de la ciudad capital había oído hablar de su trabajo a través de una clienta que se había mudado allí, y querían encargarles una colección completa de piezas artesanales para vender en su tienda. Era el pedido más grande y desafiante que habían recibido jamás. Implicaba crear 20 piezas únicas, vestidos, blusas, manteles y cojines decorativos, cada una con un bordado original y técnicas de costura impecables. El plazo era de 3 meses y el pago propuesto era más dinero del que Elena había visto junto en toda su vida. Elena se sintió abrumada por la magnitud del proyecto. Era un gran honor, pero también una responsabilidad enorme. ¿Qué pasaría si no cumplían con las expectativas y si el trabajo no era lo suficientemente bueno para una boutique de la capital? Pero Mateo, con una madurez que seguía sorprendiendo a su abuela, le dijo: «Abuela, hemos llegado hasta acá trabajando juntos, confiando el uno en el otro. Este no va a ser diferente. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer mejor de lo que ellos esperan. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario contándonos qué opinas de esta increíble transformación de Mateo». Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de sus vidas. Elena y Mateo trabajaron desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, creando cada pieza con un cuidado meticuloso. Mateo había pedido permiso en la escuela para estudiar en casa algunas tardes y poder dedicar más tiempo al proyecto. Cada bordado era una pequeña obra maestra. Mateo había desarrollado diseños únicos para cada pieza: pájaros tropicales para las blusas, patrones geométricos inspirados en arte indígena para los manteles y flores silvestres para los vestidos. Elena se encargaba de las costuras más complicadas, pero Mateo manejaba completamente el diseño y la ejecución de los bordados. La boutique había pedido que cada pieza tuviera una etiqueta contando la historia detrás del trabajo. Elena y Mateo decidieron que cada etiqueta incluiría sus nombres y una frase simple pero poderosa: «Hecho con amor en San Rafael, donde las tradiciones familiares cobran vida». Cuando finalmente entregaron la colección completa, la dueña de la boutique, la señora Alejandra, quedó sin palabras. Había esperado trabajo artesanal de buena calidad, pero lo que tenía frente a ella era extraordinario. «Esto no es solo ropa y decoración», les dijo con emoción genuina. «Cada pieza cuenta una historia, tiene alma propia. Se nota el amor y la dedicación con que fueron hechas. Ustedes no son solo artesanos, son verdaderos artistas». El pago que recibieron esa tarde cambió completamente sus perspectivas económicas. Por primera vez en su vida, Elena no tendría que preocuparse por llegar a fin de mes y podría permitirse algunos lujos que había soñado por años: arreglar completamente la casa, comprar una máquina de coser nueva y moderna
y hasta comenzar a ahorrar para la educación futura de Mateo. Pero lo más importante no era el dinero, era la confirmación de que habían encontrado no solo una forma de vivir, sino una forma de crear belleza en el mundo, de honrar tradiciones familiares y de construir un futuro juntos. Justo cuando parecía que sus vidas habían encontrado el equilibrio perfecto, el destino les tenía preparada una prueba que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Elena había comenzado a sentirse más cansada de lo usual. Al principio lo atribuyó al trabajo intenso de los últimos meses, a la edad, al estrés natural de manejar un negocio próspero. Pero cuando comenzó a tener mareos y dolores en el pecho, Mateo se preocupó seriamente. «Abuela», le decía con insistencia, «tienes que ir al médico, no es normal que te sientas así». Elena, como muchas personas de su generación, tenía desconfianza hacia los médicos y tendía a minimizar sus problemas de salud. «Son cosas de la edad, mi amor», le respondía. «No es nada que no se cure con descanso». Pero una mañana, mientras trabajaban en un nuevo pedido, Elena se desmayó completamente. Mateo, aterrorizado, corrió a pedir ayuda a doña Esperanza, quien inmediatamente llamó a la ambulancia. En el hospital, después de varios estudios, el diagnóstico fue devastador. Elena tenía una enfermedad cardíaca que requería tratamiento inmediato y costoso. Sin cirugía, su condición empeoraría rápidamente. Con cirugía, tenía excelentes probabilidades de recuperación completa, pero el costo era astronómico, más dinero del que habían ganado en todo el año. Esa noche, en la habitación del hospital, Elena tomó la mano de Mateo y le dijo: «Mi amor, quiero que me escuches bien. Si algo me pasa, quiero que sepas que estos años contigo han sido los más felices de mi vida. Me diste una razón para vivir cuando ya no la tenía». Mateo, con lágrimas corriendo por su rostro, le respondió: «No digas eso, abuela. No te vas a pasar nada. Vamos a encontrar una manera de pagar la cirugía. Vamos a vender todo, si es necesario. El taller vale algo», continuó Elena, «y la casa también. Si me pasa algo, todo eso es tuyo. Podrás estudiar, hacer tu vida». «No», interrumpió Mateo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Tú no te vas a morir y no vamos a vender nada. Vamos a encontrar otra manera». Mateo regresó a casa esa noche con la mente llena de ideas desesperadas. Revisó todos sus ahorros, calculó el valor de sus herramientas de costura, pensó en todas las personas que podrían ayudarlos, pero nada era suficiente. Entonces recordó la tarjeta de presentación que la señora Alejandra de la boutique le había dado, diciéndole que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Era una posibilidad remota, pero era la única opción que tenía. Con las manos temblorosas, Mateo marcó el número. Cuando la señora Alejandra respondió, él le explicó la situación con una honestidad desgarradora. Le habló del diagnóstico de Elena, del costo de la cirugía, de lo desesperado que se sentía. La respuesta de la señora Alejandra fue inmediata. «Mateo, Elena y tú cambiaron mi negocio completamente. Sus piezas se han convertido en lo más vendido de mi boutique y tengo clientes que preguntan específicamente por trabajos de ustedes. Pero más que eso, ustedes me enseñaron lo que significa el verdadero arte artesanal». Hizo una pausa y continuó: «Tengo una propuesta. Yo adelanto el dinero para la cirugía de Elena y ustedes me pagan con trabajo. Quiero que creen una colección exclusiva para mi boutique, algo que solo se pueda comprar conmigo. ¿Te parece justo?». Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. No era caridad. Era un trato comercial que respetaba su dignidad y reconocía su talento. «Señora Alejandra», le dijo con voz quebrada, «no sé cómo agradecerle». «No me agradezcas», respondió ella. «Esto es una inversión. Creo en ustedes y sé que van a crear algo extraordinario». La cirugía de Elena fue un éxito completo. Los médicos estaban optimistas sobre su recuperación y le aseguraron que con los cuidados adecuados podría volver a su vida normal en pocas semanas. Durante su convalecencia, Mateo se convirtió en el cuidador perfecto. Le preparaba comidas nutritivas, se aseguraba de que tomara sus medicamentos y la entretenía contándole ideas para la nueva colección que crearían para la señora Alejandra. «Abuela», le decía mientras le mostraba bocetos que había estado dibujando, «quiero que esta colección cuente nuestra historia. Quiero que cada pieza hable sobre lo que significamos la una para el otro». Elena
todavía débil, pero con los ojos brillantes de emoción, revisaba cada diseño con cuidado. Estos diseños son increíbles, mi amor. Tienen tu corazón en cada línea. Cuando Elena estuvo lo suficientemente recuperada para volver al taller, encontraron una nueva dinámica de trabajo. Mateo había madurado durante esas semanas difíciles y Elena había aprendido a confiar completamente en el talento y la responsabilidad de su nieto. La colección que crearon durante los siguientes meses fue su obra maestra. La llamaron Raíces y Alas, raíces que honraban las tradiciones familiares y las técnicas ancestrales, y alas que representaban los sueños y las posibilidades infinitas del futuro. Cada pieza era una metáfora visual de su propia historia. Bordados que comenzaban con patrones tradicionales y evolucionaban hacia diseños innovadores. Colores que iban de tonos tierra hacia brillantes matices de esperanza. Costuras que unían lo clásico con lo contemporáneo. La colección Raíces y Alas fue un éxito rotundo que superó todas las expectativas. No solo se agotó completamente en la boutique de la señora Alejandra, sino que atrajo la atención de otros comerciantes, diseñadores y hasta de medios de comunicación especializados en arte y artesanías. Un periodista de una revista de diseño viajó especialmente a San Rafael para hacer un reportaje sobre Elena y Mateo. El artículo titulado El milagro de San Rafael, cuando el amor crea arte, se convirtió en una de las historias más compartidas de la revista. Las consecuencias de esa publicidad fueron extraordinarias. Pedidos comenzaron a llegar de todo el país y hasta del extranjero. Elena y Mateo se encontraron en la posición única de poder elegir sus proyectos, de trabajar solo en lo que realmente los apasionaba. Decidieron contratar a otras artesanas del pueblo, mujeres que habían aprendido técnicas de costura y bordado de sus propias familias, pero que nunca habían tenido la oportunidad de convertir ese conocimiento en una fuente de ingresos estable. El pequeño taller de Elena se convirtió en un centro de producción artesanal que empleaba a 12 mujeres y proporcionaba trabajo digno a familias que lo necesitaban. Mateo, ahora de 16 años, se había convertido en el diseñador principal del taller, aunque siempre consultaba cada decisión importante con Elena. Su estilo había evolucionado hacia algo completamente original. Mantenía las técnicas tradicionales, pero las aplicaba con una creatividad y una visión contemporánea que fascinaban a clientes de todas las edades. El día que Mateo cumplió 17 años, recibieron una llamada que cambiaría sus vidas una vez más. Era del Instituto Nacional de Artes Aplicadas, la escuela de diseño más prestigiosa del país. Habían visto el trabajo de Mateo en la revista, habían investigado su historia y querían ofrecerle una beca completa para estudiar diseño textil y arte contemporáneo. La noticia los llenó de una mezcla de orgullo y preocupación. Era una oportunidad extraordinaria, el reconocimiento académico del talento que Elena había visto en Mateo desde el principio, pero también significaba que Mateo tendría que mudarse a la capital, lejos de Elena, lejos del pueblo, lejos de todo lo que conocía. «Abuela», le dijo Mateo esa noche mientras caminaban por el pequeño jardín trasero, «no quiero dejarte. Podemos rechazar la beca y seguir trabajando juntos. Somos un buen equipo. ¿Para qué necesito una universidad?». Elena se detuvo, tomó las manos de su nieto y lo miró directamente a los ojos. «Mateo, escúchame bien. Yo te enseñé todo lo que sabía, todo lo que podía enseñarte, pero hay un mundo entero de conocimiento esperándote. Técnicas que yo nunca aprendí, oportunidades que yo nunca tuve. Esta universidad te va a dar herramientas para llevar